Amados, hoy en día estamos aquí nuevamente para traer un mensaje más de la palabra del Señor. Amados, para nosotros es un placer estar siempre con ustedes a través de las ondas radiales, televisivas y del internet. En el pasado del tiempo ha sido dado la palabra en otros medios. Le bendecimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo en todas las partes del mundo, a nuestros amados hermanos mexicanos, a todos aquellos en Centroamérica, en Suramérica, en, en el occidente, todo lo que es España también, lo que es Bulgaria, Bélgica, lo que es Rusia, lo que es Rumanía, lo que es las Filipinas, todo lo que es aquellos países tan lejanos a nosotros y tan desconocidos solamente por la historia, también porque no hemos podido conocerlos a cada uno de ustedes, pero para mí es un placer saber que nuestro Señor Jesucristo está con ustedes allá como con nosotros. Vamos a comenzar un mensaje de la palabra del Señor. Hemos estado viendo las cruzadas, hemos estado viendo el anticristo, hemos estado viendo el falso profeta y así sucesivamente tantos temas, tantas palabras que se han dicho, miles de millones de palabras con un objetivo, dar la verdad del Evangelio. Es por eso pues que nos toca ahora irnos a la cuarta cruzada, que dice así: tras la tregua firmada en la tercera cruzada y la muerte de Saladino en 1193, se sucedieron algunos años de relativa paz, en lo que los estados francos del litoral se convirtieron en poco más que colonias comerciales italianas. En 1199, el Papa Inocencio III decidió convocar una nueva cruzada para aliviar la situación de los estados cruzados. Esta cuarta cruzada no debería incluir reyes e ir dirigida contra Egipto, considerando el punto más débil de los estados musulmanes. Al no ser ya posible la ruta terrestre, los cruzados debían tomar la ruta marítima, por lo que se concentraron en Venecia. El dux Enrique Dandolo se coaligó con el jefe de la expedición Bonifacio del Monferrato y con un usurpador bizantino, Alejo IV Angelo, para cambiar el destino de la cruzada y dirigirla contra Constantinopla. Al estar los tres interesados en la disposición del Basilius del momento, Alejo III Angelo, inicialmente los cruzados fueron empleados para luchar contra los húngaros en Sarán, por lo que fueron excomulgados por el Papa. Desde ahí se dirigieron hacia Bizancio. Consiguieron instalar a Alejo IV como Basilios en 1203. Sin embargo, el nuevo Basilios no pudo cumplir las promesas hechas a los cruzados, lo que originó toda clase de disturbios. Fue depuesto por los propios bizantinos, que coronaron a Alejo V ducas. Esto provocó la intervención definitiva de los cruzados, que conquistaron la ciudad el 12 de abril de 1204. El saqueo de la ciudad fue terrible. Miles de cristianos, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados por los cruzados. Desvalijaron y destruyeron mansiones, palacios, iglesias y la propia Basílica de Santa Sofía. Europa Occidental recibió un aluvión de obras de arte y reliquias sin precedentes producto de este saqueo. Con ello llegaba a su fin el Imperio Bizantino, que se desmembró en una serie de estados, algunos latinos y otros griegos. De estos, el llamado Imperio de Nicea conseguiría restaurar una sombra del Imperio Bizantino en 1261. Los cruzados establecieron el llamado Imperio Latino, organizado feudalmente y con una autoridad muy débil sobre la mayoría de los territorios que supuestamente controlaba, y nula sobre los estados griegos de Nicea, Trebisonda y Epiro. La cuarta cruzada asestó un doble golpe a los estados francos de Palestina,
por un lado, les privó de refuerzos militares, por otro, al crear un polo de atracción en Constantinopla. Para los caballeros latinos, produjo la emigración de muchos que estaban en Tierra Santa hacia el Imperio Latino, abandonando los estados francos, o sea, abandonando lo que sería la Palestina. Las cruzadas menores. Tras el fracaso de la cuarta, el espíritu cruzado se había apagado casi por completo, pese al interés de algunos papas y reyes por reavivarlo. Si los estados francos sobrevivieron hasta 1291, fue por la intervención de los mongoles, que al acabar con el califato abbasi en 1258 y conquistar la región del Oriente Medio, dieron un respiro a los latinos al no ser los mongoles hostiles al cristianismo. La convicción de que los reiterados fracasos se debían a la falta de inocencia de los cruzados llevó a la conclusión de que solo los puros podrían conquistar o reconquistar Jerusalén en 1212. Un predicador de 12 años organizó la llamada Cruzada de los Niños, en la que miles de niños y jóvenes recorrieron Francia y embarcaron en sus puertos para ir a liberar Tierra Santa. Fueron capturados por capitanes desaprensivos y vendidos como esclavos. Tan solo algunos consiguieron regresar al cabo de los años. El cuento era popular en la Edad Media, pero la mayoría de los historiadores creen que este cuento se exagera o que es un mito. Bien, podría ser un mito, pero es una realidad, porque la palabra de Dios habla en los libros proféticos de que Dios condena todo esto y condenó todo esto, y todo esto no está en el olvido del corazón de Dios, porque por todo esto Dios va a destruir las naciones y va a castigarlas, porque en la palabra dice: bendiste mis niños como para que fueran rameras, y a los niños, y esa fue una gran crueldad que hicieron con estas criaturas. Es por eso que Dios va a vengar lo que le han hecho a estas criaturas. No es un mito, es una realidad. No lo tengo a mano donde dice exactamente la palabra que Él va a pedir cuentas por este problema, por esta gran destrucción que hicieron a los niños. Quinta Cruzada. La Quinta Cruzada fue proclamada por Inocencio XIII en 1213 y partió en 1218 bajo los auspicios de Honorio III, uniéndose al rey cruzado Andrés II de Hungría, quien llevó hacia Oriente el ejército más grande en toda la historia de Damieta, en la desembocadura del Nilo, que aseguraba la supervivencia de los estados francos. A los cruzados les pudo la ambición e intentaron atacar el Cairo, fracasando y debiendo abandonar incluso lo que habían conquistado en 1221. Veamos pues lo que ha pasado. Antes de pasar a la séptima cruzada, vamos a terminar con la sexta. Dice: la organización de la sexta cruzada fue un tanto audaz. El Papa había ordenado al emperador Federico II Hohenstaufen que fuera a las cruzadas como penitencia. El emperador había sentido, pero había ido demorando la partida, lo que le valió la excomunión. Finalmente Federico II, que tenía pretensiones propias sobre el trono de Jerusalén, partió en 1228 sin el permiso papal. Sorprendentemente, el emperador consiguió recuperar Jerusalén mediante un acuerdo diplomático. Se autoproclamó rey de Jerusalén en 1229 y también obtuvo Belén y Nazaret. Aquí, como podemos ver, pues, no tanto era el que aquellas personas que tenían a Jerusalén en sus manos, quitarles el poder, sino era atacar a toda esta gente. Como podemos ver, pues, las cruzadas fue un baño de sangre que hicieron por todo Medio Oriente. Estos hombres que, diciéndose representantes de Cristo, fueron a hacerle daño a toda esta gente. Es por eso ahora tenemos estas tres grandes religiones que en sí dos o tres pueden llamarse religión, pero no así el cristianismo, porque el catolicismo, que tanto ha demandado ser los verdaderos cristianos, nos han hecho abominables ante el mundo entero.
con todo lo que hicieron a todos en el Medio Oriente y a los judíos y a todos los húngaros. Y tenemos una serie de nombres de todo lo que le hicieron daño a toda esta gente. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Esto fue el pasado del tiempo y podíamos decir que esto ya pasó, pero no. El hombre con tanta inteligencia, con tanta sabiduría, con tanto poder que tienen en el aspecto de que hay mucha tecnología, sigue siendo la misma bestia salvaje del siglo V y de todos los siglos que han pasado, porque todas las personas que no tienen a Cristo tienen a Satanás en su vida. Son 7 espíritus inmundos que se mueven en cada persona que no tiene a Cristo. Y cuando las personas que aceptan a Cristo y se alejan de Jesucristo, son 14 espíritus que los manejan. Entonces, pues, mirando el principio de la creación, mirando cómo fueron engañados nuestros primeros padres, Adán y Eva, nosotros miramos el engaño de hoy en día, cómo Satanás destruye la humanidad sin piedad. ¿A través de quién? Del mismo hombre, usándolo a él. Es por eso que podemos ver estas cruzadas diabólicas y salvajes que existieron y que existirán hasta el día en que el Señor Jesucristo venga a reinar y tome al mundo en sus manos y el pobre hombre pueda encontrarse con la verdadera paz y la verdadera seguridad que desea. Pero si no aceptan las personas, si no aceptan al Señor Jesucristo, será como dicen en Estados Unidos, too late, después de que el Señor venga en las nubes y se lleve a su iglesia. Esto quedará en un terrible caos, tanto que nosotros lo podemos ver hoy en día, cómo está el mundo, cómo están las naciones y cómo está todo. Es por eso que Dios nos apresura y nos llama a sus caminos. Bien, sigamos mirando 42 semanas de horror. Por toda la Biblia, los profetas han descrito los últimos años que precederán a la segunda venida de Cristo como un tiempo de grandes calamidades. Este será el tiempo cuando el último dictador mundial devorará toda la tierra y la hollará y triturará. Daniel 7:23 de la NASB, que es una Biblia. Este será el tiempo que Jesús describió como una gran tribulación, cual nunca ha habido ni la habrá, dice la palabra. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dice, por causa de los escogidos, Dios ha permitido esto. Mateo 24, 21, 22. Este será el mismo periodo y con el mismo gobernante descrito en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13:5 se nos dice que se le dará poder y autoridad para reinar 42 meses. Y Apocalipsis 13:7 revela, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Los verdaderos cristianos. ¿Quiénes son los santos? Los judíos que aman la venida del Señor, pero también aquellos que se queden serán los santos de Israel. ¿Por qué? Porque serán engañados, porque ellos están esperando al Cristo, dicen ellos, pero es al anticristo, que ellos le van a dar la bienvenida, con mucho júbilo se la darán. Mas no saben que le dan la bienvenida al peor verdugo de la historia. Dice, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este personaje que Satanás ha escogido como el hombre del destino tendrá 42 meses de poder para ejercitar, ser el dictador mundial. Durante su gobierno, Dios enviará sus terribles juicios sobre un mundo impío y que ha rechazado a Cristo. Cristo vino, Cristo fue rechazado y hasta el día de hoy se atreven a mofarse de su sacrificio y de lo que él hizo y se atreven a hablar cuánta cosa contra el Señor Jesucristo, que fue tan santo y puro según la palabra de Dios y según vemos nosotros el cambio que el Señor da a las personas de limpieza y de santidad.
No así. Si él hubiese sido sucio, entonces no hubiera cambiado a su iglesia, no hubiera perdonado pecados, no hubiera limpiado a cada persona de su pecado. Pero ahí se mira la diferencia. Sin embargo, la gente ama más las tinieblas, ama más al Satanás, ama más al enviado de Satanás, que será el anticristo, porque lo adorarán, dice la palabra. Cosa que debieron de haber hecho con el Señor Jesucristo y deben de hacerlo hasta el día de hoy. Porque Cristo está vivo y habita en el tercer cielo. Y desde allá está, orando por nosotros, intercediendo. Porque sabemos que acá abajo tenemos a tanta gente llena de maldad y a un montón de espíritus inmundos que se mueven alrededor nuestro para destruir no solamente al cristiano, sino también a las otras personas que le pertenecen a él mismo. Están estas personas siendo controlados por espíritus inmundos a través también de gobernantes de la tierra y a través de religiones diabólicas, satánicas también. Dice, vamos a continuar. Dice acá, durante siglos se ha anunciado el calendario profético, la suerte está echada. El cercano Oriente volverá a ser el centro del escenario internacional. Los gobernantes de las 10 naciones consolidarán el poder perdido a causa de la caída de Roma. Vimos pues en la estatua todos los gobiernos mundiales, 4 grandes imperios, pero recordemos que las 2 piernas representaban la religión también como el poder romano. O sea, el poder romano es ejercido a través de la política y a través de la religión. Es por eso pues que hay 2 divisiones y a través de la religión se mueve en el oriente y en el occidente. También podemos ver que después se desmembrema más abajo de la estatua, bajo los dedos de los pies. Y estos 10 dedos de los pies representan a las naciones europeas que han mandado por siglos en el mundo a través de reyes imperiales y a través de reinos que ahora son pequeños, pero que en el ayer fueron unas grandes dictaduras y que no dejan de ser dictaduras hasta el día de hoy, y que han abrazado no a Cristo, sino al anticristo. Y ellos 10 van a hacer posible que reine el anticristo, porque es el favorito de ellos y porque así dice la profecía y porque es su pariente de ellos. Veamos. Dice, veamos, el futuro caudillo del Mediterráneo esperará el momento adecuado para derrotar a 3 de estas naciones y asumir el control de toda la confederación. Dijimos que son 11 cuernos con el anticristo, pero este anticristo derribará a 3 y quedarán 7 de los 10 y con él van a ser 8. Dice, veamos, y asumir el control de toda la confederación. Durante 3 años y medio se disfrazará de príncipe de paz, nombre que le corresponde solamente al Señor Jesucristo. Cuando Josué iba a ir a la batalla de Jericó, el Señor Jesucristo, en la preexistencia, que no había venido a encarnarse todavía, se le presentó a Josué, que estaba orando en el monte, y le dijo, es ahí cuando se le presenta a Josué y le habla al Señor Jesucristo, siendo el ángel de Jehová, y le dice, Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el Señor le dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y es ahí cuando él toma tantos nombres en el libro del profeta Isaías, que él es el verdadero príncipe de la paz. Dice así, de Salvador del mundo, pero durante el siguiente periodo de 3 años y medio utilizará prodigios y el poder satánico para declararse Dios y aplastar despiadadamente toda oposición. O sea, todo el que se le oponga en el camino será destruido. La religión católica como el falso profeta juntos harán la destrucción de la gente, porque ellos comandarán el gobierno mundial. Dice así,
Cerca del fin de ese periodo, las naciones del mundo juntarán ejércitos para salir a desafiarlo. Pero no será Europa que lo va a desafiar exactamente. Va a ser Rusia,